alegría. Buenos días, Flor. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go y a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta. Hoy es viernes 6 de agosto de 2021. Es el 218º día del año. Quedan 147 días para que termine este 2021. Y hoy en las efemérides les dije ayer que les tenía algo muy especial. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Cerveza. Oye, eso sí, y es viernes, eso se celebra. Viernes. Bueno, pues en Colombia acaban de lanzar, por cierto, una cerveza con base en yuca. Así que fíjense ustedes, los emprendedores colombianos del área de la costa han logrado que Bavaria, la cervecería Bavaria, lance una cerveza que se llama Nativa, que es con base en yuca y aparentemente está muy buena. Así que una idea para los emprendedores panameños. Sí, aquí emprenden con buenas cosas también, la verdad es que cervezas artesanales hay. Y en Bolivia se celebra hoy el Día de la Independencia de Bolivia, igual que en Jamaica. ¿Tú crees que en Bolivia en los programas de radio dicen que hoy se celebra la independencia de Panamá? Me pregunto eso. No, bueno, pero es que uno tiene que estar consciente de que estamos en una aldea global. Entonces son celebraciones importantes. Los bolivianos que viven en Panamá, por poquitos que sean, celebran que aquí se reconozca que hoy es el Día de la Independencia de Bolivia. Hoy es el Día de la Independencia de Bolivia. Y de Jamaica. Felicidades a los bolivianos. Y de Jamaica. Y felicidades a los jamaicanos. Lamento boliviano. ¿Ah? No, ese era como de los enanitos verdes, creo. Exacto. Lamento boliviano, ¿no? Verdes. Sí, ¿no? Creo que los enanitos verdes, ¿verdad? DJ, no estoy mal entonces. ¿Estás viendo? ¿Viste? Aquí el lamento boliviano. ¿Quién tiene lamento boliviano? Nada, el efemérides. Las efemérides de hoy. ¿Qué pero más? Hoy es no día... solamente hay eso hoy. No, tú que llegaste tarde. No, llegaste tarde. Te perdiste ya, la mejor. Hoy es el Día Mundial de la Cerveza. Claro, el Día Mundial de la Cerveza. Así es. En otra época celebraba mucho eso, el Día Mundial de la Cerveza. Pues todavía podría celebrarlo. Es que Atenógenes, acuérdate que estuvo en cervecería. En cervecería nacional. Yo tuve una vida pasada, exactamente. Así que tu pasado oscuro. No, era el pasado refrescante. Oscuro y refrescante, hay cervezas oscuras, ¿no? Sí, claro. Y ahora artesanales hay muchas más. Dice Guido que en Colombia están haciendo una con yuca. Con yuca. Aquí queda una con otoe, pues. Oye, no, pero es que hay unas combinaciones de cerveza. Sólidas. O sea, le agregan ají picante, le agregan... Piquepera. Sí, dulces, no dulces, ácidas. O sea, hay una variedad impresionante. La cerveza ha evolucionado mucho. Oye, y volviendo al plano terrenal y local, y ahora por los lados de la costa atlántica, el diputado Bolota y el alcalde Lee siguieron demoliendo. Y seguirán, Guido. Yo creo que siguieron demoliendo. No lo para nadie. Se reunieron con el Ministerio de Cultura, acordaron que iban a respetar y a revisar bien la ley que protege el casco antiguo de la ciudad de Colón, porque hay unas manzanas que son áreas protegidas. Y no había terminado la reunión cuando ya estaban demoliendo una edificación en una de esas manzanas. No le hacen caso a nadie. Increíble. Sí, pero a mí me parece increíble que un diputado esté decidiendo estas cosas. Y la arrogancia. Y el alcalde. O sea, el alcalde y el diputado. Las autoridades lo primero que hacen cuando toman posesión es juran cumplir la Constitución y la ley y hacerlas cumplir. Yo creo que estos manes juraron incumplir. Sí, yo creo que juro incumplir y lo están haciendo perfecto. Y la arrogancia y el reto, además, porque dice el diputado Bolota Salazar, dice que nos denuncien, pues. Sí, no les importa. O sea, es increíble. La impunidad los empodera. En el caso del alcalde, la denuncia no tiene ningún proceso especial, pero en el caso del diputado, pues así que cualquiera puede denunciar al alcalde. Sí. Cualquiera puede denunciar al alcalde allá. No tiene fuero. Colón, no tiene fuero. En el caso del diputado, bueno, ahí que a la corte y bueno, ya sabemos lo que la prueba idónea. La prueba idónea, hay como 7 pruebas idóneas. Sobran las pruebas idóneas. Yo nada más sé que si Arquesio Arias nunca fue condenado, tampoco. Menos, imagínate. Y lo de Arquesio era el caso. Y vimos entonces cómo llegó ante la decisión de la mayoría calificada de la corte y se echó a pesar de que la mayoría lo encontró culpable por lo menos en uno, pero por no tener la mayoría calificada, pues no avanzó el caso. Entonces, eso es lo que esas son las cosas que afectan la justicia y propician la corrupción, obviamente. Entonces, ¿por qué nadie se atreve a denunciar al alcalde? Porque la gente dice, al final lo denuncio y ¿qué va a pasar? Nada. ¿Y quién termina afectado? Como le pasó al funcionario que fue a la fragata.
termina afectado el funcionario. El que denunciado el funcionario. Es que mira, me parece, salvo mejor opinión, que porque yo puedo entender el argumento de Bolota, Salazar y del alcalde de que hay edificaciones en muy mal estado y en riesgo de caerse. Pero dicho por ellos. Ruinoso. Pero eso requiere una declaración de condena por parte de las autoridades. Es decir, hay un procedimiento para establecer que una edificación está en estado ruinoso y debe ser demolida. No es porque yo la vi y me pareció. Entonces, ni qué decir de las cantidades de cosas que ha dicho el señor Bolota en su defensa, que ha sido hasta objeto de mofa en las redes sociales. Es que no pueden tomarse, ¿no? Ellos son las autoridades, no pueden tomarse la justicia por su propia mano. Entonces hay que cumplir la historia del Mazo me recordó a Martinelli. A verlo con el Mazo, igualito. Sí, hay que cumplir. Y vimos dónde terminó esa historia. Hay que cumplir la ley, hay que cumplir los procedimientos. Así les estorbe. Ellos son autoridades, están investidos de esa autoridad para cumplir y hacer cumplir la ley, no para violarla. Y en el caso del patrimonio histórico es más grave porque eso es un delito tipificado en el Código Penal. Entonces, yo no entiendo realmente y pareciera que no hay ninguna autoridad superior sobre ellos que les llame la atención. El procurador de la administración, qué sé yo, el mismo procurador general de la Nación debería investigar de oficio, por lo menos con respecto al alcalde. Es verdad. La investigación. Sí cabría una investigación de oficio, siendo este un edificio, por lo menos el de ayer y el anterior, aunque él dijo en la asamblea que ahí no nació ningún Pedro Prestán. No, que él vivía enfrente muchos años y ahí él no conoció que viviera ningún Pedro Prestán. La familia también miente. Imagínense. Sí. No, pues es que es la historia, Flor, es que Pedro Prestán no es de ahora, no es contemporáneo. Yo estoy diciendo que la familia, porque la familia mandó un comunicado, preguntando si entonces también la familia miente. Claro, no. Porque él sabe más que todos, pues. Entonces, es que es la arrogancia. Pero es la impunidad. También. O sea, la impunidad que lo tiene muy empoderado. Es una mezcolanza en el caso, no me atrevo a decir mezcla, es mezcolanza entre impunidad, arrogancia y creer que él es el rareza, pues, para decirlo de alguna manera. Es que él tiene el poder. A él no le va a pasar nada. Es que él tiene el poder. Bueno, si ha peleado con policías, ha sido querellado por la policía y no le ha pasado nada. Tiene el poder en sus manos. Entonces, y lo está usando de la peor manera posible. No es bueno. Terrible. Bueno, oiga, un debate para una provincia como Colón. Un debate que se está dando a nivel mundial y ya en Panamá también se va a dar, es el tema de de ciertas restricciones para las personas no vacunadas. Se está dando a nivel mundial. En Francia, por ejemplo, el Tribunal Supremo determinó que las personas que no es causal, no puede ser una causal de despido válida que las personas no estén vacunadas. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, CNN despidió a 3 personas por no haberse vacunado e ir a trabajar porque dice que ellos tienen una política de tolerancia cero con el tema de la pandemia del coronavirus y quienes no estén vacunados no pueden trabajar en CNN. Bueno, en Panamá, ya ayer las autoridades establecieron que los beneficiarios del Vale Digital deben estar vacunados con 2 dosis anti-COVID antes del 30 de septiembre. De lo contrario, no podrán ser beneficiarios del Vale Digital. Y eso va a abrir un debate con toda seguridad. No, definitivo. Es más, yo creo que por allí ya leí algunos abogados que están preparando una demanda de inconstitucionalidad. Y yo creo que debe ser tema de discusión en la Corte Suprema de Justicia porque el tema es propicio. Ya que antes de ese 30 de septiembre, el Estado debe garantizar que haya vacunas para todos. Yo creo que esa es una condición importante para poder hacer cumplir la regulación, que es lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos hay vacunas disponibles para todos. El que no vaya a vacunarse, entonces entra en un debate. Yo creo que ese va a ser el principio interesante a discutir en esta decisión del gobierno, ¿no? Si hay vacunas para todos, no hay excusa. No hay excusa. Sí, el tema es... ¿Qué tan constitucional es obligar a la gente a vacunarse? Así es. En el gobierno la posición, según he conversado off the record con algunas fuentes que toman las decisiones, no lo pueden obligar. Sí, no. Lo que pasa es que no lo obligan. Rodrigo Noriega el otro día me sorprendió con el artículo. Yo les mencionaba justamente a esas personas con las que hablé ese artículo. Sí. Y la posición de ellos es distinta. Y es que no pueden obligar a la población. No los obligan, pero les hacen restricciones. Los condicionan, los restringen. Eso sí exacto. Y eso ha pasado, por ejemplo, lo hemos dicho aquí varias veces, la gente que quiere viajar a Brasil tiene que vacunarse contra la fiebre amarilla, si no puede viajar. Entonces,
si tú quieres hacer determinada actividad, entonces te ponen restricciones si no estás vacunado. El tema del vale digital yo diría que es un poquito discutible porque esto es un beneficio que se otorga como una ayuda a las personas que han sufrido los efectos de la pandemia y que no están empleados formalmente o que no reciben ningún ingreso. Entonces, decir, yo no sé, si una persona no quiere vacunarse por el motivo que sea, decirle que no puede entonces recibir el vale digital es una restricción que me parece un poquito excesiva, ¿no? Salvo mejor opinión. Sí. Puedo entender el tema de la salud pública, el tema de que estamos en una pandemia, el tema de que hay un Estado que regula ese tipo de cosas, pero ahí va a haber un debate, Bueno, vamos a conversar en unos minutos con el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, que se encuentra en el área fronteriza. Hoy va a haber una reunión importante entre los cancilleres, las cancilleres de Panamá y Colombia, en el área de San Vicente, territorio panameño. El ministro de Seguridad esta mañana también en conferencia de prensa dijo que él también va a estar en una reunión paralela entre los ministros de Seguridad de ambas naciones, pero a mí la cifra que llevó el ministro de Seguridad es la que me impactó. 49,000 personas han pasado por la frontera. 49,000 personas no es una cifra cualquiera para una población como Panamá. Es el 1% de nuestra población. Nosotros somos una población arriba de 4 millones y pensar que un 1%, es decir, 49,000 personas ya han entrado. ¿Y cuántas más están a la espera de entrar y pasar por esa frontera? Así que creo que es un elemento importante a entender también el trabajo que se está haciendo ahí en la frontera. En breve vamos a estar conversando con el defensor del pueblo sobre ese asunto y también vamos a conversar en profundidad, Flor, sobre el documental de ayer, Los hombres sí lloran. Creo que tocaste un tema tabú, un tema que muy pocas veces yo he visto a lo largo de mi historia en medios de comunicación, en la televisión. Yo creo que quizás es la primera vez que se toca de esa forma y que se ve a hombres sensibilizados acerca de la realidad que los circunda. Normalmente, pues podemos ver un hombre llorar, es cierto. Yo ponía el ejemplo de DJ Alex, que llora por un reggaetón que le gusta. Pero en este caso se trata de hombres que el entorno los ha afectado y están reconociendo eso públicamente, Flor. Sí, son unos valientes. Sí. Unos valientes, de verdad, de contar su historia. Pero bueno, vamos a hablar con uno de los protagonistas en un ratito. Vamos a empezar con el defensor y seguimos con él. No se vayan, ya volvemos. Oye, ¿ustedes vieron en los cambios una cuña de Panama Ports? Pero siempre han estado en Kika patrocinándonos. ¿Cuál es el problema? Que me sigue dando un revoltura estomacal. Porque yo sigo pensando... ¿Para qué hablamos de Panama Ports? Aunque nos patrocinaran toda la franja, yo pienso que tienen que rendir cuentas y que es impresentable. Pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. No tiene nada que ver con la otra. Bueno, yo igual lo voy a decir. Los que asocian eso, no, sí, pero es que los que asocian eso son las personas como la diputada que grita y otra gente que no sabe distinguir, no sabe discernir entre la arena y la harina, ¿no? Así de sencillo. Sí, porque no tiene nada que ver. Aquí el tema comercial lo maneja el área comercial. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que yo digo es... Lo que pasa es que está el show mediático por medio y que les encanta hacer show mediático. Que sepan, bueno, que sepa la gente de Panamá Ports también que por más cuñas que compren, aquí se va a seguir hablando de ellos. Es que hablaremos mientras haya necesidad de hablar, porque este es un tema que no tiene nada que ver con las cuñas. Eso correcto, y ojalá rindan cuentas, porque y deben seguir rindiendo cuentas. Es que esa es su responsabilidad. Esa renovación de contrato fue vergonzosa y sigue siéndolo. Si tú administras una concesión del Estado, tienes que rendir cuentas. Correcto. Aun cuando el Estado no sea parte de tu junta directiva, porque eso también hay que aclararlo. Tú representas una concesión que el Estado te otorgó y bueno, tienes que rendir cuentas. A todos nos toca. Así es. Y además el Estado es socio ahí. Encima en este caso el Estado... Pero el Estado administra otras concesiones administrativas. Que no, esa es una de las tantas concesiones que existen. Así pero ya está en contacto el defensor. Que rindan cuentas. Tenemos al defensor, sí. Ya está en contacto con el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc. Defensor, buenos días. Gracias por aceptar nuestra llamada esta mañana. Explíquenos acerca de la situación allá en la frontera. Usted que ha estado varios días por allá conversando con defensores también de otros países próximos. Y vemos que la cifra es enorme de la cantidad de personas que han cruzado la frontera por Darién. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Sí, la verdad es que tuvimos una reunión no solo de Defensores del Pueblo, sino también organizaciones del Sistema Universal de Derechos Humanos, Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Social,
en Capurganá. La cifra sí es alarmante. Yo podía ver literalmente cada 30 minutos ver las lanchas llenas de personas bajándose en el puerto de Capurganá. Qué pobre gente. ¿Qué es lo que han conversado con las autoridades? Bueno, básicamente lo que conversamos y llegamos a un acuerdo es que primero solicitarle a los gobiernos a producto de esta misión humanitaria es que den información veraz, efectiva, real y continua para saber quiénes pasan por el tapón del Darién, quiénes van y quiénes llegan, de forma tal de que podamos cumplir con el Pacto de Migración Segura, de que nadie se quede atrás. Ese es uno. Dos, también es explorar nuevas vías de caminos para los migrantes que sean menos trágicas como los 7 días en la selva. Y esto lo digo con propiedad. Cuando nosotros conversamos con las personas que iban llegando a los puertos, le preguntábamos entre el inglés, español y creole de algunos si sabían que se afrontaban a 7 días de selva. Y digo así selva porque creo que la gente tiene que comprender de que es la selva del Darién y la selva del Darién. Entonces, porque también pienso que no sabían que se afrontaban. Veíamos a personas con ropa bastante holgada, con casual, con audífonos, con cantidad de maletas y creo que no reconocen o no saben que lo que viene es pesadísimo y peligroso y que te roban, que te vulneran, te violan en la selva. Así como se sabe, defensor, qué pena interrumpir, así como se sabe cuánta gente ha pasado, ¿se sabe cuánta gente ha muerto? No. Me duele decirlo, pero no, porque hay lo que nosotros, las autoridades panameñas y nosotros podemos saber es quiénes mueren en las estaciones de recepción cuando llegan o quiénes son rescatados sin vida. Pero no lo sabemos es porque no sabemos, por ejemplo, salen 400 y nosotros nos llegan 300 y tantas. Entonces no sabemos si se desviaron, si se murieron, si fueron productos de los animales, porque no tenemos, no hay ese flujo importante de información y nosotros, evidentemente, viene la segunda etapa. Bueno, antes de eso, el tercer compromiso que es bien importante fue que la custodia en la frontera sea eficaz. Hay reportes tanto del lado colombiano como de nuestro lado de robos, de violaciones y de otros actos que se cometen a pocas horas de la frontera de Colombia y a pocas horas de la población de Bajo Chiquito. Entonces necesitamos reforzar eso. Y lo otro es que unir a Ecuador, Colombia, en el flujo humanitario o en ese acuerdo humanitario que tenemos las defensorías para intercambio también de información con las defensorías de Centroamérica. Porque esto hay que verlo. Las personas vienen de Amazonas, entran a Ecuador, parte de Perú, entran de vuelta a Colombia y llegan, se convergen prácticamente todas en Medellín y crean 2 rutas, una por el Pacífico y una por el Caribe, que es la más utilizada del Caribe, que llegan hasta Necoclí, luego cruzan en lanchas hasta Capurganá para afrontar los 7 días de selva hasta Panamá, pudiendo ubicar de repente una ruta de Capurganá a Puerto Valdía y ahí sería a través de la playa y menos días en la selva. Puede ser casi un solo día en la selva para llegar a Bajo Chiquito. Yo creo que, defensor, la realidad de estas personas, y usted ahora que lo transmite de esa forma, la realidad de estas personas quizás no coincide con el drama en el que están ellos involucrados. Esta mañana veíamos en un reportaje de Milagros Córdoba, que se encuentra en Darién, nuestra reportera, y se veía una gran actividad económica alrededor de estos migrantes. O sea, ellos llegan con dinero, ellos pagan el pase para estar allí y ellos van cargados de dinero, lo que los hace también vulnerables a una gran cantidad de actores criminales en ese camino. Y pareciera, defensor, que ellos mismos no están conscientes de los peligros a los cuales van a afrontarse a lo largo de esa ruta que ellos siguen, defensor. Me encanta la pregunta porque está compuesta como de 3 temas interesantes. Uno, es cierto, ellos tienen plata. En Colombia se ve otra realidad. La verdad es que a mí
A mí fue un shock muy, muy intenso cuando los veo a ellos, y suena un poquito utópico, los veo con caras felices, contentos, con sus ropas, con sus audífonos, con todo, o sea, llenos de ánimo, pero no es la misma cara que los veo, porque nos ha tocado nosotros ir a Bajo Chiquito, ir a Metetí, no es la misma cara que nosotros vemos acá. Cuando ya nosotros lo vemos acá, una cara derrotada, sin el pasaporte, sin ese pocotón de ropa, todos desgreñados, violados, robados, golpeados, y es cierto, o sea, ellos no están conscientes, eso también es importante. Cuando nosotros le preguntábamos, ellos no sabían, entonces también es importante Colombia decirles a ellos, oigan, esto va. El otro punto que esto va a pasar, los 7 días va a pasar. El otro punto que dijo en cuanto al dinero y el tema comercial es cierto. Miren, en Capurganá y en el Coclé ellos se hospedan, comen, tienen acceso a líneas telefónicas, contratan alquilar en celulares, pero hay un movimiento económico importante. No estamos hablando de millones de dólares. En Panamá, cuando ellos llegan a Bajo Chiquito, un lugar que debería tener acceso a agua, luz, no por los migrantes, sino por la población de acogida, llegan y ellos pagan por poner sus carpas. Ellos pagan por transporte. Ellos pagan una suma de transporte desde Bajo Chiquito hasta Metetí. Se los pagan al lanchero, al piragüero y al que tiene la piragua. Cuando luego los transporta Senafrón, porque Senafrón y Migración los transporta hasta Chiriquí, ellos llegan a Chiriquí, como ellos no están detenidos, porque no son presos, no son privados de libertad, ellos salen y van a este lugar famoso de remesas, ¿no? Que pauta acá en la televisión, y sacan dinero y van a los restaurantes, algunos se están hospedando en hoteles y en 48 horas regresan y siguen su camino a Costa Rica. Ellos generan algo de economía, es cierto. Muchos de ellos probablemente no tienen plata ellos, pero sus hermanos lejanos que viven en esos países del norte donde ellos desean llegar, les envían el dinero suficiente para que puedan continuar los caminos. Si no, sería imposible, si no tuvieras ni un peso y medio, sería imposible continuar este camino que te cuesta mucha plata. Defensor, hay un tema que me parece que es fundamental y es la coordinación entre todos los países que están manejando este problema, porque es cierto que llegan primero a Ecuador o a Colombia. A Colombia llegan los provenientes de Haití y de Cuba, a Ecuador llegan los provenientes de África, los migrantes, las familias de migrantes, porque en algunos casos son familias enteras con bebés, con niños, algunos nacen, me imagino, en algunos de los territorios por donde van pasando, pero el esfuerzo no puede quedar solo entre Colombia y Panamá, porque la ruta terrestre abarca a otros países, hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Eso incluye no solamente México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Entonces, entiendo que la coordinación se está tratando de hacer en lo que denominaron esta mañana en la conferencia de prensa del Triángulo Sur, que son Panamá, Costa Rica y Colombia. Sin embargo, esa coordinación debe ser extendida a otros países porque al Triángulo Norte. Correcto, al Triángulo Norte e incluso con México, ¿no? Entonces... bueno, eso es importante. Aprovecho, disculpa que le interrumpa, don Guido. La verdad que usted lo ha descrito, bueno, usted estuvo en la Defensoría, usted lo ha descrito perfecto. Así es como llegan y así es el paso que tienen. Y tenemos niños chilenos. ¿Por qué tenemos niños chilenos? Porque son personas ciudadanos Haití nacidos en Chile. O tenemos niños panameños, nacidos en Panamá y que continúan. Lo bonito de este tema, dentro de toda esta crisis, todo este problema, es que se citó también y acudió al llamado a la presidenta de los Defensores del Pueblo y Procuradores de Derechos Humanos de Centroamérica, que es nuestra homóloga de Costa Rica, Catalina Crespo, quien entonces homologó este acuerdo para que nosotros, lo del Triángulo Norte de Centroamérica, ¿no? Formáramos parte de todo este tema del pacto global, del pacto de migración humanitario que tenemos nosotros como Defensoría del Pueblo. Y sí es cierto, tiene toda la razón. Nosotros debemos, y los gobiernos deben involucrar a todas las naciones del paso, porque si no se van creando embudos. Miren,
Panamá de jure tiene cerrada la frontera, pero de facto no. O sea, la frontera es imposible, 270 y tantos kilómetros de bosque es imposible cerrar. Costa Rica tampoco nunca la ha cerrado, porque si no hubiéramos tenido Chiriquí inundado de migrantes. Siempre han tenido, con Costa Rica hemos tenido ese intercambio y ese flujo de migratorio. Costa Rica, igual que Nicaragua, ha tenido, ahí se ha formado a veces un cuello de botella, pero siguen pasando. Porque al final del día, estas personas, para algunos pueblos, son negocio para hospedaje, para comida, para víveres, y lo reconocen. Lo que pasa es que, por ejemplo, algo que yo pude vivir en Colombia, en la voz de un comerciante, decir que bueno, que ya son muchos, que tanto. Sí, pero él nunca dijo que no quiere seguir transportándolo, eran dueños de lanchas. Él se estaba quejando que ya eran muchos, porque bueno, el acueducto y esto, sí, pero no dijiste en ningún momento que ya no quieres transportar más ni que quieres cobrar $100, $200 por transportarlo, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema, a veces hay un doble discurso de algunas personas, ¿no? Pero es importante, uno, mandar un mensaje. Los migrantes son migrantes, ellos no son inmigrantes, no se quedan en Panamá. Dos, ellos generan algo de divisas. Y tres, no los van a tener caminando aquí por Calle 50, por Chorrera, por Agua Dulce, por Herrera, por Los Santos, por Santiago. No, ellos son llevados, son un flujo controlado que tiene el deber Panamá por haber firmado el Pacto Global de Migración Segura y por el caso de Vélez Lord, que tiene Panamá de transportarlo desde Darién hasta Chiriquí. Y es lo mejor que pueden hacer. Defensor, yo tengo una ultimita pregunta. Yo sé que usted tiene el tiempo contado. La negociación para vacunarlos, ¿cómo va? La negociación para vacunarlos. Bueno, yo tengo que decir que eso está dentro del fallo de la Corte Interamericana. Bueno, las medidas, perdón, no el fallo. Está dentro de la medida provisional del caso Vélez Lord versus Panamá, en el número 45-48 por allá. Yo he sido totalmente claro en este tema. Lo dije aquí, se lo dije en estos días a la prensa internacional, que Panamá es poco probable o casi imposible que pueda lograr cumplir con ese fallo. En ese punto. ¿Por qué? Por el tema de la logística. No podemos, una persona, por ejemplo, que llegan a Bojo Chiquito, demora 2 días allá no sé si han vacunado a la población receptora, comenzando por ahí. Uh-huh. A ese lugar hay que ir 4 horas en canoa para arriba, ¿no? Ahí nada más tiene un doctor y una enfermera, y aprovecho para darle las gracias al ministro de Salud que recibió y que nos respondió sobre ese tema. Luego lo pasas a Metetí. Ya cuando haces toda la logística, verificas cuántas personas son y bueno, vamos con las vacunas. Llegas a Metetí, no es que el señor ya está en los planes de Hualaca. Ah, caramba, ahora vamos para el Chiriquí. No, ya el señor está en Costa Rica. Entonces, no se puede. O sea, nosotros en septiembre tenemos una nueva audiencia de seguimiento de las medidas y esta Defensoría del Pueblo, con manera independiente, va a dar su opinión y dentro de la opinión, sin lugar a duda, va a estar una opinión hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo, señores, Panamá puede tener la mejor intención, pero Panamá es un país pobre. Comenzamos por ahí. 1. 2. Panamá no terminó de vacunar a su gente y es imposible llegar una Pfizer que tiene, disculpe la propaganda, pero es así, que tiene que tener X cantidades de grados centígrados bajo cero, llevarlo a un lugar donde no hay electricidad, donde no hay un centro de salud, donde nada más hay un doctor y una enfermera, para lograr vacunar a unas personas que demoran 2 días y después se te fue para Metetí y después a ir corretearla a Hualaca para que a Pasocaná, para que se vacune la primera. Entonces, eso es poco probable que se dé y creo que... Bueno, pero de repente no de gobierno, pero... A los jueces creo que no conocen la realidad panameña. De repente no de gobierno, pero de repente un multilateral, la propia Organización Mundial de la Salud, no sé. Por cierto, defensor, usted hablaba de un pacto de migración. ¿Quiénes lo están conformando? ¿Esto implica que Costa Rica va a abrir sus fronteras para estos migrantes? Ok, hay 2 cosas. El Pacto Global de la Migración Segura se firmó en el 2018, 163 países lo firmaron, entre ellos Panamá. Y hay un acuerdo entre las Defensorías del Pueblo donde estamos dándole seguimiento al tema migratorio de forma de derechos humanos
de manera de derechos humanos en Centroamérica, Costa Rica, el resto de Centroamérica, y estamos sumando a este tema a Colombia y Ecuador. En virtud de eso lleva ciertas cosas. El otro tema que lleva es el desarrollar un poco el derecho a no migrar, que es el que nace, que todavía no está 100% reconocido como un derecho humano, sino que nace a el deber de los gobiernos a darte todo, la salud, la educación, un bienestar que no tengas por qué migrar. Entonces, eso es parte de un programa que estamos desarrollando con la ayuda técnica de otros países, entre ellos, y otras organizaciones, para desarrollarlo en nuestros países. Recuerden que esta migración que nosotros tenemos aquí, como muy bien lo dijo el colega Guido Rodríguez, viene de otros países, ¿no? Pero allá, en el Triángulo Norte, se unen personas de esos países para esos caminos hacia el norte. Oiga, gracias, defensor, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Muchas gracias. Defensor sigue con otras defensor reuniones y éxito en sus gestiones allá. Oiga, siempre. Gracias, muchas gracias a todos. Aló. Gracias. Y sobre Panama Port me escribió Felipe Chat. Sí. A mí también. Dice Felipe, bien dicho, que PPC retire todas sus demandas para bloquear el desarrollo portuario y logístico del país. Mal socio del país. Es un mal socio, definitivamente. Socio Calavera se llaman. Exacto. Y así lo dijo también la Cámara de Comercio en su comunicado de ayer. Y es que esto no tiene que ver ni con libre empresa ni con libre comercio, porque voy a citar nada más dos casos de quizás de los dos principales puertos del mundo, el de Los Ángeles y el de Rotterdam. Y en los dos, las ciudades y los estados, en el caso de Los Ángeles es un fideicomiso de la ciudad, en el caso de Rotterdam, la ciudad es dueña del 70% de las acciones del puerto. Así que el hecho de que los puertos sean concesiones no es nada extraño en el mundo. Normalmente son concesiones porque son commodities. Llegan los barcos solitos ahí, el negocio está allí garantizado. Entonces, ¿cómo la ciudad no se beneficia? Y tanto en Los Ángeles como en Rotterdam hay claramente establecido una responsabilidad de los que administran del puerto para con todo el área colindante. Preguntémonos en Panamá qué está pasando con el área colindante de Panama Ports, tanto en Balboa como en la terminal atlántica. O sea, esa es una realidad. Es más, por el contrario, se tomaron parte de la servidumbre allí, tanto acá en el área de Balboa como en Colón, y que han hecho absolutamente nada. Es más, la han alquilado a terceros. Alquilan, y de ese alquiler no le rinden un centavo nada, de cuentas al Estado panameño, nada, que es el propietario de esos terrenos. Nada. En este país el Estado pierde y se ríe. Esa sí es la situación, Exacto. perder para el Estado panameño con ese socio. Terrible. Pero entonces la Auditoría de la Contraloría dice que cumplió a cabalidad con sus obligaciones. Ellos dicen que dice eso. ¿Dónde está la auditoría? Bueno, sí. Vamos a cambio. Sí. Tenemos a nuestro siguiente invitado en línea. Ya sí. Vamos. Yo creo que hay que aprovechar estos minutos en el programa, Guido, para reconocer el trabajo que ha hecho Flor con relación a los hombres si lloran. Creo que ella ha tocado un nervio sensible, muy sensible en la sociedad, que tiene que ver con esa importancia que para el género masculino representa el estar atentos al entorno. O sea, somos los hombres, y hablo particularmente en el caso del género masculino, somos muy dados a ignorar el entorno, y el entorno no se puede ignorar, y ese es el testimonio que ha dado a conocer todos los entrevistados que se presentaron en ese documental ayer. Sí, el documental muy bueno, y se me hizo corto, ¿no? Se me hizo corto porque está tan bien editado y conducido la temática que no dejas de sorprenderte con cada declaración de los testimonios. Entonces, y de conmoverte además, Sí. porque realmente conmovedor casi todos los testimonios, o todos más bien. Y se me hizo corto. Cuando vi el reloj eran las 8:27 y ya estaban los créditos rodando. Si hubiera sido 20 minutos más, estoy seguro que hubiera sido sin pérdida también. Así que, Flor, felicitaciones. Yo celebro el testimonio de gran Andrés. trabajo. Yo celebro el testimonio de Andrés porque Andrés no solamente representa al género, sino también representa a ese millennial joven que tiene un trabajo complejo porque se dedica al show business, o sea, al negocio del espectáculo. Es comediante,
y nadie pudiese pensar por la realidad en la que ella estaba atravesando, Flor. Sí, lo tenemos aquí con nosotros para que nos cuente un poquito. O sea, que me evocó aquella famosa poesía sobre Garrick, no sé si que se llama Reír llorando. Sí. Cuando escuchaba a Andrés anoche en el documental. También lo aplica al testimonio de Joel. También. Sí, también. Sí. Hola, Andrés. Hola, Flor. Hola, Guido. Hola, Tenógenes. Buenos días, muchachos. Gracias por invitarme. Gracias por ponerme a pararme temprano también. Hombre, pero si estás por Ni aquí cerca vengas, ya. que tú tienes que entrar al aire en 12 minutos. Así es. Sí, es verdad, es verdad. Pero por ustedes madrugo. Y yo toda considerada, y que no vamos a poner el último bloque porque a las 8, tú sabes, él todavía está con la lagaña. Para que duerma un poquito. Exacto, para que veas la consideración. Bueno, Tenógenes, dale pues. Oye, Andrés, mira, yo decía que tu caso es interesante porque representas a una generación, o sea, eres millennial, y representas también al género, y representas también a ese emprendedor dedicado a hacer reír a la gente. Entonces, quizás nadie pudiese pensar todo lo que ha pasado por tu cabeza y todas las experiencias que viviste. Y eso fue lo más conmovedor dentro de todos los otros testimonios que también se presentaron en el reportaje, Andrés. Sí, y tú sabes que eventualmente conversando, porque tuve la oportunidad de obviamente conocer a los demás muchachos que hicieron pues, este confesionario, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a Raúl Ford, de conversar con Joel Silva, y después hablábamos que qué curioso era escuchar a gente más joven que nosotros ahora poder decir, ay, es que estoy deprimido o estoy pasando por una crisis de salud mental y no puedo con la vida. Y yo decía, wow, o sea, a esa edad yo estaba, mi cassette o mi chip o mi mente estaba en otra cosa. A mis 17 años yo realmente no estaba pasando por nada de esto, pero tal vez hubo situaciones en la vida que me llevaron a 15 años después tener que enfrentarme a estas realidades por no haber conseguido las herramientas en aquel entonces. Entonces yo creo que a veces somos más rápidos en juzgar la situación de otra persona por su limitada experiencia o por tal vez lo no tan vasta que haya sido su vivencia o su pasaje por este espacio terrenal. Yo no sé, pero sí es cierto que de una forma directa o indirecta el estar involucrado en el mundo de las artes tal vez te hace ver más alma libre, te hace tener este estilo de libertinaje para las cosas. Pero yo creo que fue específicamente haber decidido, haber entrado a este mundo que impulsó de una u otra forma esta avalancha de emociones y de situaciones que me llevaron a chocar y a explotar en un momento y a tener que enfrentar una real crisis, un real episodio o muchos episodios que pudieron haber tenido otro final. Y poder parar y decir hoy, sí fue por eso, sí fue por el estrés, sí fue por las emociones, sí fue por la falta del equilibrio, sí fue por la falta de la inteligencia emocional, pero ahora tengo más recursos, ¿no? Y yo creo que al final del día ese es el mensaje. El mensaje no es que te vamos a curar, el mensaje es vas a salir de esto rápido. Vamos a vivir con esto. Se puede. Y mira, se puede, exacto, vas a vivir con esto, pero sí. se puede. Y la gente piensa que, ay, es que no se para de la cama y la mococoa y la cosa, como lo dijo Joel en su testimonio, muchas veces son problemas químicos, o sea, sí. Entonces hay que controlarlo, así como vas al dentista cuando tienes una caries, tienes que controlar el problema químico, es así de sencillo. Es que ese es el tema con... Sí, perdón, Andrés, sigue. Disculpa, Guido. No, yo decía, ayer tuve la oportunidad de conversar también con Mirna Ortega, que es alguien que quiero muchísimo, y me hizo esa pregunta. Yo dije, sí, probablemente a mis 25 fue que comencé a tener estas experiencias que me hicieron pasar por cosas que me llevaron a parar y pedir ayuda, ¿no? Pero probablemente de 1984 está la falta de aquel transmisor psicotrópico para poder asimilar esas situaciones. Entonces, sí es algo que a veces no es nada más culpa de la persona, no es que, ay, es que me metí al cuarto de edad porque estoy triste. Va mucho más allá.
y la gente no entiende porque creo que no existen los recursos para que la gente lo asimile, lo entienda, lo acepte como una realidad y diga, pues sí, soy eso, soy así. Ahora, Andrés, pero hay, y eso también me llamó poderosamente la atención de tu testimonio, hay un punto de quiebre. Y yo creo que en eso debemos estar todos involucrados, no importa el género. Hay un punto de quiebre donde tú mismo realizas de que aquí hay algo que me está pasando y que yo no puedo controlar. O sea, que va más allá de tu conducta, porque cuando se trata de conducta uno sabe que la puede controlar, pero tú identificaste, y eso es lo que te lleva a poder saber que tienes un problema fisiológico. Yo creo que es importante que detalles eso que sentiste y que específicamente detalla la diferencia entre lo que no, era un problema de conducta y lo que era un problema físico que tenías. Porque quizás no estamos muchos atentos a esa diferencia y a ese cambio que en el caso tuyo te benefició definitivamente. Sí, y me benefició, pero fue un gran trastorno de mi vida y de mi ser natural. Porque ya te digo, tal vez comenzar a llorar porque sí, que es el efecto que queremos producir pues, con el corte, con el documental, era tal vez la primera parte, era el epílogo de toda esta situación, el prólogo, qué sé yo, y fue el cambio de conducta, el cambio de ánimo, mi cambio, mi estado anímico cambió por completo, ya no quería hacer, hubo días en donde no quería hacer nada, después de vivir estas experiencias, después de que yo razonaba ante situaciones, dejé de ser paciente, dejé de tener una conciencia de equilibrio hacia mis respuestas, dejé de tener un psique acorde a cómo yo me comportaba, me comenzó a afectar tanto lo que la gente escribía, los ataques, los abusos, en redes sociales ni hablar, pero cuando eso no me afectaba, pasó a ser todo lo que me hacía daño, porque ahora me lo creía. Ahora me creía estos ataques, ahora me creía esto que me decían de mí, ahora me hacía sentir mal de mí mismo. Entonces, el choque, lo que estalló la tetera, fue realmente haberme intentado quitar la vida y que eso, lo peor de todo, pero puedo decir que gracias a Dios estaban ahí, fue haber puesto a mis papás en esa situación. Andrés. No haber sido por mis papás, yo no estaría aquí en esta conversa. Pero fue haber cambiado de ánimo, era mi explosividad en el trabajo, fue lloraba porque sí, lloraba saliendo del trabajo y me sentaba en el carro 1 hora a llorar. O sea, todos esos cambios significan algo y hay que prestarles atención. Y lo de alrededor muchas veces no ayuda, la ignorancia de la gente. Muchas veces la gente no lo hace de maldad. Mira, tú y yo conversábamos ayer, otro de los protagonistas del documental publicó la promoción del documental en sus redes sociales y la gente le comentaba, oye, pero ok, está bien, llora, pero ¿por qué en público? ¿Por qué en un documental? Sí. Entonces, ¿qué tipo de comentarios viste que te demuestran la ignorancia todavía de la gente en el tema? Sí, y vamos a partir por ahí, o sea, vamos a partir por el hecho de que dices, sí, está bien, llora, pues, pero ¿para qué tienes que hacer un documental de eso? Es como que es precisamente por eso que hay que hacerlo. Porque el estigma que tiene los hombres no lloran o los niños no lloran, o sea, es tan antiguo, es tan incisivo y está tan marcado, es casi bíblico, por así decirlo. Es decir, los niños no tienen que llorar, los niños no lloran. Entonces aprendes vas creciendo con una intuición de que eso no solamente no debo hacerlo, sino que está mal yo hacerlo. Yo, hombre, llorar está mal. Está mal visto, está erróneo, y eso no se hace. Al punto entonces que cuando lloras, cuando te provoca un llanto, causado por el dolor que sea, se convierte, como dice, no me acuerdo si creo que fue Iván o alguien lo dice en el documental, se convierte en un fetiche. Entonces quieres hacerlo donde nadie te vea, cuando nadie te ve. Alfonso, y lo haces así hasta que se convierte en un callo. Entonces ese callo emocional se convierte en un trastorno. El trastorno te lleva a otro y a otro y a otro y a otro y a otro paso hasta que probablemente hay un último paso en donde va a ser el último paso que da esa persona. O va a ser el último paso y dice,
necesito ayuda porque cometí todos estos errores cuando me dijeron los hombres no lloran. Entonces, ayer yo veía, cuando ya conté 3, 4 mensajes y la gente se apropia de esta actitud en las redes sociales para, con verdad y justificar lo que dicen, no llora, tú, o sea, es como que tú no eras así, esto es para llamar la atención. Yo, a nivel personal, yo dejé de prestar atención a eso porque a mí, Andrés Morales, eso provoca otra cosa. Eso en mi mente, en mis fallas y en mis desvanes, provoca otro efecto. Entonces, antes de flagelarme y antes de latigar por lo que la gente piensa y comenzar a cuestionar si hice lo correcto, yo dejé de leerlo. Eso se llama cuidar tu salud mental. Cuidaste tu salud mental. Sí, claro. Sí. Pero sin duda sí hay una falta de no solamente de humanidad, de empatía. Sino exacto, es empatía, es humanidad, es conexión el uno con el otro. O sea, no puede ser que tú hables, o sea, no puede ser que tu perfil tú digas enamorado de Cristo y el mandamiento más importante de ese hombre fue ámense los unos a los otros como yo los he amado, pero tú detonas a todo el mundo en las redes sociales. Entonces, ¿qué está mal? ¿Cómo arreglas ese procesador? No entiendo, pero es una realidad. Entonces tú también tienes que tener las herramientas para enfrentar esas cosas, ¿no? Lo importante siempre en este tipo de situaciones es contar con el apoyo de alguien, o de una institución, o de una ONG, como es el caso de Rompamos el Silencio, o la línea de ayuda, Flor, recuérdame el nombre. Yo le acabo hace 3 minutos de mandársela a alguien. Sí, mira, creo que podemos terminar dando los números de ayuda, que es súper importante. Así es, porque esa llamada, esa conversación puede hacer la diferencia. Y sobre todo, porque a veces uno en su entorno, como bien plantea Andrés, no encuentra el apoyo, no encuentra que lo escuchen a uno, o que alguien distinga, oye, tú lo que tienes es un problema, vete a chequear con un profesional. Porque puede ser, ya sabemos todos, que puede ser un problema que no es solamente de capricho, de depresión, sino que puede ser un tema químico, de desbalance químico, ¿no? Sí. Entonces... Y eso es lo peligroso. Claro. Entonces, lo importante de estas líneas de ayuda y estas ONG que apoyan, y que el Estado también tiene que apoyar, porque es un tema de salud pública, de salud mental, pero es salud pública, es que ofrecen ese apoyo a las personas que por cualquier circunstancia no lo encuentran en su entorno. No digo que el entorno per se sea malo ni poco empático. Puede ser que las otras personas estén enredadas en sus trabajos, qué sé yo. Hay miles de situaciones, ¿no? No se trata de hacer un juicio, sino de buscar la solución al problema. O de iniciar con la búsqueda de la solución al problema, como fue el caso Estar de atento a las Andrés señales. Morales. Estar atento a las señales. Acá tenemos una lista de contactos por si usted necesita ayuda en la Fundación Relaciones Sanas, que está también el Instituto Nacional de Salud Mental. El teléfono es 523-6800. La Cruz Blanca Panameña en el 6674-9695, 6020-9825. En la línea de atención de salud emocional, que es la línea 169. En Rosa, que hay respuesta automática. En el Ministerio de Desarrollo Social, la línea 147. También en mides.go.pa. Son las líneas de contacto. Te Escucho Te Escucho Panamá Panamá. está Te Escucho de Panamá. 4 a 10 de la noche y se conversa Te escucho, Panamá. con personas, no es respuesta automática. 831-7600, que es la línea gratuita de Te Escucho 7600. Panamá. Son las líneas de contacto para cuidar la salud mental. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Y se A nos acabó el ustedes, tiempo. muchachos. Se nos acabó el Gracias. tiempo. Los que siguen Telemetro Radio, el brunch. Y Con Andrés, con con Andrés Andrés. Morales. Y en RPC Televisión, conéctense a la estrella. Hasta el lunes. Hasta el lunes.